Ahorita vamos a hablar del EFIS, Electronic Flight Instrument System. Es el sistema de instrumentos electrónico de vuelo. Es el que va a controlar la información gráfica de los instrumentos de forma digital en la propia aeronave. Perdón. EFIS, materia de instrumentos, EFIS, Electronic Flight Instrument System, del Boeing 767. Igual nos vamos a pegar al contenido temático de la planeación de Boeing en filosofía CBT. Recordemos, el objetivo de esto es conocer los instrumentos. Lógicamente, los instrumentos controlan sistemas. Entonces, yo en el instrumento, ¿qué voy a saber? ¿Cómo controlar? ¿Cómo ver indicación en el instrumento como tal? Otro punto es conocer el sistema. El sistema, pues, lógicamente, nos va a llevar a entender también cómo funciona el instrumento como tal. Ya. Entonces, dentro de EFIS vamos a hablar de la descripción general del sistema, la pantalla ADI, la pantalla HCI en sus diferentes modos. Primero vamos a ver una descripción general del sistema EFIS, Electronic Flight Instrument System, y después se hará una descripción de cada una de las indicaciones del ADI. Finalmente se va a hacer una descripción de una de las indicaciones del HCI. Entonces empezamos con la descripción general. Ya lo comentamos, el EFIS como tal es el Electronic Flight Instrument System. El EFIS es aquel panel que me va a ayudar a seleccionar la información en los instrumentos. Más allá de un panel, es un sistema como tal. Un sistema tiene N cantidad de elementos que me ayudan a proporcionar información. El objetivo del EFIS es obtener información de instrumentos en las pantallas. El EFIS tiene su respectivo panel de control, pero más allá de ser un panel, es un sistema. Como sistema tiene panel, tiene pantallas, tiene computadoras. El objetivo del EFIS es tener pantallas e información en los instrumentos. Ese es el objetivo del EFIS. Nuestras pantallas en el 767 es el ADI y es el HCI. Estas dos pantallas son las básicas que vamos a utilizar en este tipo de aeronave. Son equivalentes a unas que ya mencionamos en el 737, la Primary Flight Display, es el ADI, y el HCI es Navigation Data, ¿no? Entonces, HCI como tal es el de navegación. Es más completo, tienes bores. El RDMI es más, vamos a decirlo, más austero y más sencillo, es más análogo. El RDMI solamente incluye algunos instrumentos básicos como el BOR, ADF, y el otro que era el DME, equipo medidor de distancia. Es muy básico y solamente es un relojito que te manda una guía. El HCI es completo. Análogo. Bueno, también es digital, pero es más sencillo, es un relojito el RDMI, ¿vale? Entonces, los componentes principales del sistema de instrumentos electrónicos son estas dos pantallas que ya las conocemos, el ADI y el HCI. En equivalencia al Boeing 737 en aeronaves modernas, el ADI es el Primary Flight Display y el HCI es el Navigation Data. El panel que tenemos, pues es el respectivo panel ADI. En este caso, este panel todavía no lo conocen como EFIS, porque al final de cuentas EFIS es un sistema. En el 737 recordemos que el panel EFIS lo tenemos en el panel 7 central, ahí en los puntitos, en este caso, en esta aeronave, lo tenemos en el panel 55, ahí le dan un nombre, panel 55. Además de las pantallas, perdón, el HCI es el equivalente al Navigation Data. Es el equivalente, al Navigation Data en aeronaves modernas, en sistemas Common Display System, ¿no? Entonces, tenemos un generador de símbolos, bueno, no solamente uno, tenemos generadores de símbolo, en plural lo decimos, que nos van a proporcionar esa información gráfica en las pantallas. Estos generadores, pues vamos a enlazar
a los sistemas propios. Si yo voy a engasar información, pues necesito esta información de otros subsistemas, el sistema de referencia inercial, el IRS, la Data Computer, la Flight Management Computer, Very High Frequency Omnidirectional Radio, el sistema de aterrizaje por instrumentos, el equipo medidor de distancia, el radioaltímetro, el sistema de controles de vuelo. Toda esa información llega al generador de símbolo y hace los dibujitos. Es el pintor, ¿no? En este caso, de las pantallas. El CGL es el generador de símbolos. Vamos a tener el left, el right y el central. CG es generador de símbolos. Sierra Golfo es generador de símbolos. Vamos a recibir información del tablero, del control EFIS. Esa información en el tablero es la información que yo quiero que se vea en nuestros paneles, en nuestro HCI y en nuestro ADI. Entonces yo selecciono en mi tablero qué información quiero ver. El generador de símbolos obtiene información de otros subsistemas. ¿Qué otros subsistemas? Ya los mencionamos, son los que están de color amarillo. Y ese generador de símbolos genera los dibujitos en nuestras respectivas pantallas. Vamos a decirlo que sí, sería el distribuidor de información, vamos a comentarlo así, vamos a tomarlo. Entonces, nosotros seleccionamos qué información quieres ver, en qué rango lo quieres ver. Recordemos, aquí tenemos en el HSI, tenemos como un radio. Ese radio es el rango del alcance de lo que estamos ploteando en dibujo. Alcance de 320 millas, 160, 80, 40, 20, 10 millas. Ahí seleccionas qué información quieres ver, información BOR, ILS, MAP, modo plan. Tú seleccionas la información. Entonces, básicamente es como en el EFIS, el propio EFIS del 737, es donde tú seleccionas la información de las pantallas que quieres ver, la información que quieres que se visualice en las pantallas, ¿no? Entonces, vamos a tener 3 generadores de símbolos, izquierdo, derecho y central. ¿Cuál? Radioaltímetro, computadora de radioaltímetro. Entonces, el generador de símbolos obtiene información de otros sistemas, IRS, Air Data Computer, Flight Management Computer, Board, ILS, DME, radioaltímetro y Flight Control. Tenemos 3 generadores de símbolos. Lógicamente, el generador de símbolos izquierdo mantiene al lado izquierdo información. El derecho, todo lado derecho. El que tendríamos de respaldo sería el central. Dado caso que me falle el izquierdo, pues el central entraría de reserva. Y si me falla el derecho, igual el central entraría de reserva. Se tienen instalados entonces 3 generadores de símbolos. Normalmente el generador de símbolo izquierdo mantiene las pantallas izquierdas y el derecho a las pantallas derechas. Perdón. Ajá, capitán y copiloto. Entonces, capitán siempre va a ser el del izquierdo. Recuerden, para enumerar o para nombrar izquierdo-derecho debemos de ver el avión desde atrás, ¿no? Sí. Sí, es el equivalente. Recordemos, el Primary Flight Display es el equivalente del ADI en esta versión del 767. Entonces, si me llega a fallar el generador de símbolos izquierdo, pues lógicamente se me van a ir las pantallas izquierdas. Si me falla el generador de símbolos derecho, se van las pantallas derechas. Entonces, yo voy a tener mi panel de modo alterno. ¿Se acuerdan el panel de modo alterno? Donde podemos seleccionar el IRS. Ahí también tenemos el botoncito de EFI. Entonces, ahí tenemos este panelcito para dirigir la información del generador de símbolos. Si se me va al lado izquierdo, entonces yo selecciono el botoncito de EFI. Al presionarlo, pues va a aparecer la mascarilla de modo alterno, ¿vale? Entonces, recordamos, el modo alterno ya es una degradación aviónica en el avión. Entonces, tú seleccionas. Aquí es importante saber que este avión pues todavía tiene su panel, el panel de generador de símbolos alterno. Este sería el panel alterno. ¿Vale? Profe, entonces, si se apaga uno, activamos el EFIS y ya se conectan los 3. Si se apaga uno, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, se te apaga el izquierdo. ¿Cuál te falló? El generador de símbolo izquierdo, ¿sale? Te vas al modo alterno. Te vas a tu panel,
Falló el izquierdo, me voy a mi panel izquierdo. Entonces selecciono el F izquierdo en el modo alterno, le pico, ¿y qué va a pasar? Voy a recuperar. ¿De dónde voy a sacar la información? Del generador de símbolos de respaldo, el central, ¿vale? El backup. Entonces, ahí ya siempre vamos a tener un sistema redundante de información, específicamente para este sistema, información gráfica, ¿no? Generadores de símbolos. Entonces, al presionar el interruptor marcado, al aparecer la leyenda de alterno, entendemos que ya tenemos una falla. En este caso es un generador de símbolos respectivos. Si tengo en el panel izquierdo el símbolo de alterno, entiendo que me está fallando el generador de símbolos izquierdo, ¿no? Y así respectivamente, ¿no? Según sea el caso. Eres bien negativo, bien pesimista. Si falla el izquierdo y el derecho, pues ¿cuál entraría? Central. No, pero si falla el izquierdo y entra el central y falla el central. Si falla el central, no puede fallar el central porque tenemos el derecho todavía. El derecho está de reserva. ¿Sale? Si te falla el derecho, siempre va a entrar el central. Te falla el izquierdo y el derecho, el central va a quedar de reserva. Pero si falla el izquierdo y el central, el derecho entra también para el izquierdo. Si falla el central, digamos, de forma negativa, ya no vean novelas, ¿no? Noticias, ¿no? Para que no tengamos esa actitud negativa. Y si mejor viajamos en carro, ¿no? Sería más interesante, ¿no? Entonces, si nos falla el central, que es el de respaldo, pues lógicamente el único que me está operando, el derecho, pues abastecería el lado izquierdo, el lado derecho. Tendría activado, en este caso, el modo alterno del lado que está fallando, y el central es difícil que yo identifique cuál está fallando hasta que meramente entre a las propias computadoras. ¿Vale? Entonces, ahí está el escenario, fallan los dos. Si tengo las dos iluminadas, los dos paneles iluminados de modo alto, entiendo que el único que está alimentado es el, ¿no? Entonces, pues no se fue a novelas, ahí nada más dice el central es el único. Tenemos que es el Boeing 737 NG, o en los modernos, ¿no? El Boeing 787. ¿Qué información tenemos? Tenemos el horizonte artificial. La información del ADI del horizonte artificial viene de los IRS, Sistema de Referencia Inercial. Entonces, la información del horizonte artificial en el ADI viene del Sistema de Referencia Inercial. Recordemos, el Sistema de Referencia Inercial IRS es el que determina la actitud, ¿no? Actitud, nariz arriba, nariz abajo, a la veo a la derecha, a la veo a la izquierda, guiñada a la derecha, guiñada a la derecha. A la izquierda, solo el movimiento de los 6 ejes. Entonces, el sistema de referencia inercial es el que manda información para tener esos gráficos de nuestro horizonte artificial. ¿Cuántos IRUs tenemos? Tenemos 3. Hay 3 unidades de referencia inercial, ahí las mencionamos como IRUs, porque son unidades. No recuerdo el cruzado. ¿El cuál? ¿El RDM? La información del IRS bien, sí, viene a los dos. Tenemos información del IRS al ADI, particularmente, esencialmente, inicialmente, pero también el IRU, el sistema de referencia inercial o una unidad de referencia inercial, va a mandar información a otros subsistemas. Recordemos, todos se van a relacionar entre ellos cuando sea necesario. El sistema izquierdo, el IRU izquierdo abastece a la pantalla izquierda y el IRU derecho abastece a la pantalla derecha. Igual ahí pasa lo mismo, si llega a fallar, pues entraría la información del central, sería el redundante. Tenemos la otra información del tape
Speed tape. No, el IRU no es el que manda, no miento, sí, el IRU manda en el principio la información al SG, pero como tal el IRU no, el propio sistema, el IRS. Recordemos, ahí hacemos la diferencia, ¿no? Sistema de referencia inercial es N cantidad de elementos y el IRU es solamente la pieza o la computadora, ¿sale? Aquí solamente estamos el IRS, que es el sistema, todo el conjunto de sistema de referencia inercial manda información al generador de símbolos. Lógicamente el generador de símbolos no solamente necesita información de qué, del horizonte artificial, él necesita del velocímetro, del altímetro y obtiene información. Entonces, exactamente, sí, eso está bien. Perdón. ¿Está? No, porque me regresé mucho. ¿No sería la que está más adelante? Pero ahí más adelante demasiado. Ahí está. ¿En esa? ¿En esta? ¿Esta? 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 Esa. La del IRU. ¿Sale? Entonces, la unidad como tal, la computadora, nos va a mandar información específicamente para el horizonte artificial. Las dos pantallas. Sí, sería muy catastrófico. ¿Sale? Muy negativo. Entonces, tenemos la información del speed tape. El speed tape es el que nos va a dar la información de la velocidad. Es el que tenemos aquí en el cuadrito amarillo. Aquí vamos a obtener información tanto en nudos y en número de Mach. Número de Mach es arriba de 0.4. Esta información nos va a marcar la velocidad. ¿De dónde obtenemos el speed tape? La información, lo hemos comentado, de la data computer. Exactamente. Es correcto. El SG es donde convergen la mayoría de los otros sistemas. Air Data Computer, Flight Control, IRS. No netamente computadora, porque nada más tiene una sola función: dibujar, generar los símbolos. ¿Sale? Computadoras, pues es el Air Data Computer, el IRU, esas sí son computadoras. ¿Sale? Digamos que el generador de símbolo como tal es un aditamiento, es una parte de la computadora. ¿Vale? Es algo de la computadora. La computadora es más completa, ¿no? IRU es computadora, Air Data Computer es computadora. Entonces, el generador de símbolo nada más es un elemento de esa computadora. Sí, del caso que sea, ¿no? En este caso, esta información del Air Data Computer, tenemos dos Air Data Computer. Air Data Computer derecho a la pantalla derecha, Air Data Computer izquierdo a la pantalla izquierda, son los que van a dar información de la velocidad. También vamos a trabajar con la información del radioaltímetro, que está en la esquina inferior derecha. No, no hay central. Sí, aquí no hay central. El radioaltímetro, vamos a recordar qué es el radioaltímetro. El radioaltímetro es el que nos da la distancia inmediata sobre el terreno. Una cosa es el nivel de vuelo y otra cosa es la altura que lleve el avión. ¿Sale? Entonces, la altura es la distancia que hay desde la superficie al punto en el espacio. Y el nivel de vuelo es la distancia que hay desde el nivel medio del mar al punto en el espacio. Entonces, el radioaltímetro nos va a dar la altura, la distancia inmediata al terreno. Si vamos por montañas, inmediatamente te va a alertar. El radioaltímetro se usa para la precisión en el sistema de aterrizaje por instrumentos. ¿Sale? Ahí usamos el radioaltímetro para tener una precisión más exacta en el propio aterrizaje.
El radioaltímetro, pues lo vamos a visualizar en la esquina inferior derecha. Ahí nos va a marcar la radioaltitud en pies. Ahí sería menos 600 pies. ¿Qué computadora? El radioaltímetro trabaja con ondas electromagnéticas. El computadora, el radioaltímetro tiene su radioaltímetro transductor. Es una computadora específica para el radioaltímetro. Todavía no lo hemos visto en sistemas, pero vamos a llegar a las piezas de esos sistemas. Ahí están las computadoras. ¿Sale? Radioaltímetro izquierdo, computadora de radioaltímetro izquierdo, computadora de radioaltímetro derecho y computadora de radioaltímetro central. Es radioaltímetro Transaver, así se llama. Radioaltímetro Transaver. Así se llama la computadora. Es un, vamos a decirlo así, Transaver en español, ¿cuál sería? Transductor. Transductor es aquel que manda una frecuencia y por medio de ondas electromagnéticas, velocidad, distancia sobre tiempo, determina la distancia inmediata al terreno. Transaver, el radioaltímetro Transaver. Entonces vamos a contar con tres computadoras de radioaltímetro. Igual usamos la misma filosofía de redundancia. El derecho a pantalla derecha, el izquierdo a pantalla izquierda y el central es el redundante. ¿Vale? Transductor. Transaver. El Transaver es aquel que trabaja con ondas electromagnéticas que chocan al terreno y a partir del principio velocidad, distancia sobre tiempo, determinamos la distancia inmediata sobre el terreno. ¿Esas son de las antenitas que tiene abajo? Depende del avión. Algunas las traen abajo, unas arriba, ahí depende del modelo. Entonces cuenta con tres interrogadores, ahí está el término correcto. Transaver son interrogadores. ¿Vale? Se cuenta con tres interrogadores de radioaltímetro, Transaver radioaltímetro. Para esta información, el radioaltímetro centra su posición al conectar uno o ambos lados, en este caso, para la alimentación cruzada. En la parte superior tenemos indicadores, en la parte superior del ADI, de indicadores de vuelo automático. Estos indicadores son conocidos como anunciadores de modo de vuelo. En la parte superior tenemos indicadores de modo de vuelo, conocidos como indicadores de modo de vuelo. Anunciadores. Anunciadores de modo de vuelo. Los anunciadores de modo de vuelo trabajan con el piloto automático y lógicamente también con la Flight Manager Computer. Te da el estatus del autotrol. Si tienes engarzado el autotrol, recordemos el autotrol es autorregulador de empuje. Si tienes algún pitch o roll, el pitch o roll es el alabeo y el cabeceo. Es la traducción literal de pitch o roll. Pitch o roll. Por si había niveles mínimos que son interesantes. Pues sí, hasta cierto punto. Y el modo de estatus. El estatus te indica que el avión está conectado al Flight Director, que es el director de vuelo, FD, Flight Director. Indica si el avión está conectado o engarzado al director de vuelo, FD.
Autotrol. Autotrol. Es autorregulador de empuje de motor. El último, el status, está engarzado al director de vuelo, Flight Director. FD. FD, el que está en la esquina superior derecha. El pitch. Cabeceo. ¿Y el roll? Alabeo. Entonces, vean la imagen. Tenemos nuestras barras anunciadoras. Estas barritas. Esas barritas que tenemos ahí son las que van a anunciar si nosotros vamos con mucha nariz arriba o si vamos con mucho alabeo a la izquierda, a la derecha. Estas barras de comando son para el director de vuelo. Nos sirven como referencia para saber la actitud de la propia aeronave. Esta información, tanto de anunciadores de comandos de vuelo y las barras de vuelo, se obtienen por medio de la FCC, computadoras de control de vuelo. Bueno, estas te anuncian la actitud del avión. El glide slot es la referencia. Yo puedo tener la referencia de la pendiente aquí y yo puedo tener el avión más arriba de la referencia. Ahorita vamos a ver el glide path y el localizador. Estas son barras anunciadoras de actitud. O sea, si tienes nariz arriba del avión, tienes a la izquierda, a la derecha, las T's. Barras anunciadoras de actitud son. Esta información de las barras anunciadoras de actitud y de la información que tenemos en la parte superior de comandos anunciadores de vuelo se obtiene de la FCC. La FCC es la computadora de control de vuelo. FCC. Ese sí nos importa. Esos son los acrónimos que tenemos que aprender. ¿Qué es el FCC? ¿Qué es el IRU? ¿Qué es el IRS? ¿Qué es el ADC? Todos esos acrónimos ya los tenemos que traer, ¿no? Es que Flight Data Computer, ¿qué es? Computadora de datos de aire. Y la FCC, computadora de piloto automático, controles de vuelo. Controles de vuelo va a controlar las superficies de control. ¿Cuáles son las superficies de control en el avión? Los spoilers, los alerones, los estabilizadores. Entonces, controla las superficies de control. Las FCC, computadoras de controles de vuelo, controlan las superficies de control. El piloto automático es parte de esta computadora. Controla las superficies de control de vuelo. Igual maneja un sistema redundante, como lo estamos viendo en la imagen gráfica, izquierdo, central y derecho. Izquierdo, pantallas izquierdas, central a pantallas centrales. Aquí lo interesante del asunto desde el enfoque de mantenimiento. Si se me va la información de las barras de actitud, entiendo que falló la FCC. Si se me va la información de anunciadores de vuelo, entiendo que me falló la FCC. Si se me va la información del speed tape, de la cinta de velocidad, ¿qué me falló? ADC, exactamente. Eso es lo interesante, ¿no? Porque el piloto va a decir, oye, se me fue esta información. Inmediatamente tú vas a saber, es esta computadora. Ese es el análisis de falla, ¿no? La lógica, pues ya sabemos, el central siempre va a ser el sistema redundante. Aquí está los engarzadores del glide slot y del localizador. Esos dos, el amarillo horizontal, es el que me va a dar la referencia para saber si voy en una pendiente de planeo correcta. El vertical, perdón. Y el horizontal me va a decir qué tan desalineado voy del eje de la pista.
En este caso, recordemos, en el sistema de aterrizaje es el localizador. El localizador es el que me ayuda a alinear el avión al eje de la pista. Y el glide path es el que me ayuda a llevar una pendiente correcta de ascenso. El que está abajo, el horizontal, es el indicador del localizador. Y el que está vertical es el indicador de la pendiente de planeo, glide slot o glide path, como lo quieran llamar. El que está del lado derecho es el indicador del glide path, de la senda de planeo, en español, ¿no? Entonces, el ADI, que es esta pantalla que estamos viendo, también se tiene información del sistema de aterrizaje por instrumentos. Los elementos que conforman el sistema de aterrizaje por instrumentos es el glide path y en este caso, el localizador, entre otros elementos, ¿no? Que ya sabemos. Es donde dice on marker y... No, todavía no, todavía no. En este te da la pendiente de planeo, o sea, es el que te va a decir, ¿vas arriba de la pendiente o vas abajo? El on marker, el middle marker aparece en un circulito, pero arribita de lo que es el horizonte artificial. Aquí aparece. Este es el indicador de pendiente de planeo. Pero en este no, ¿no? En este todavía no lo estamos viendo, ¿sale? Todavía no. Sí va a aparecer. Entonces, en la parte inferior, esta parte, se tiene información del localizador. En la lateral, se tiene información de la pendiente de planeo. ¿Sale? Hasta ahí no lo llevamos. ¿De dónde obtienes esa información? De las computadoras del sistema de aterrizaje por instrumentos. ¿Sale? Izquierda, derecha y central. Entonces, el piloto me dice, oye, me está fallando el indicador del localizador. Me falló la computadora del ILS. Oye, me está fallando el indicador de la pendiente de planeo. Me está fallando el ILS, la computadora del ILS. Uh-huh. También se puede mostrar la velocidad absoluta. Aquí recordamos, hemos hablado en navegación, tenemos ground speed. Ground speed es la velocidad respecto al terreno, es la sombra del avión. Y el true airspeed es la velocidad verdadera. La velocidad verdadera es donde le hacemos la corrección si tenemos viento de frente o viento de cola, ¿no? Le sumamos o le quitamos el viento de frente o viento de cola, es la velocidad verdadera. Entonces, aquí vamos a obtener en la esquina inferior izquierda el dato de ground speed y lo vamos a identificar con Golfo Sierra, ¿vale? Ground speed. Esa información la proporciona la Flight Management System. Ajá, la velocidad respecto a la Tierra. Tenemos la otra que es el True Airspeed. Para hacer el cálculo de la velocidad verdadera, debemos de saber si traemos viento de frente o viento de cola. ¿Qué computadora me da los datos de viento de frente y viento de cola? Air Data Computer. Air Data Computer me dice, traes viento de frente, viento de cola, y hace la adecuación necesaria para calcular la velocidad verdadera, True Airspeed, ¿sale? Pero ahorita el ground speed simplemente es la sombra del avión, ¿sale? La velocidad del avión respecto al terreno. No tenemos corrección de viento, ¿sale? La ground speed. ¿De dónde obtiene la información en la pantalla? De la Flight Manager Computer o Flight Manager System. ¿Perdón? No, ground speed debe de ser en KIAS, nudos indicados. ¿Sale? También tenemos el indicador del límite de cabeceo. O sea, es lo que te dice, es lo máximo que debes de cabecear, ¿no?
el indicador máximo de cabeceo. Recordemos, el avión va a tener ángulos máximos de inclinación, ¿vale? Si nosotros nos excedemos de ese ángulo máximo de inclinación, perdemos sustentación. Entonces tenemos esa referencia que es el indicador de límite de cabeceo. Es como cuando te estás durmiendo en la clase y llega el maestro y te da un zape, ¿no? Te avienta el borrador, ¿no? ¿Perdón? Esa la vamos a tener en la misma no, aquí tenemos actitud. ¿Cómo obtenemos actitud en el avión? Por medio del inercial, del sistema de referencia inercial. Tenemos el otro anunciador que es el wind shear. El wind shear, el concepto como tal wind shear es viento cortante. Wind shear, ¿vale? ¿Qué es el viento cortante? Es un viento que te está golpeando de arriba o te está golpeando de abajo, ¿sale? Que te va a provocar inestabilidad inmediata en el aterrizaje, que es lo más crítico. O te avienta demasiado a que aterrices, o te avienta para que vayas hacia arriba y no aterrices. Eso te va a provocar el wind shear. Ahí tenemos condiciones meteorológicas. Todavía no lo declaran como tal. El radomo es el que analiza esas condiciones, pero realmente el viento lo vamos a determinar con el Air Data Computer. Wind shear, viento cortante. Viento cortante. Entonces es cuando el avión va a empezar a gritar wind shear, wind shear, wind shear. Cuando el avión te grite wind shear, wind shear, wind shear, no debes de confiar en el piloto automático. Tienes que agarrar los controles. ¿Por qué? Porque cuando grita, el piloto automático se desconecta. ¿Sale? Entonces ahí es donde tú tienes que trabajar. Si eres piloto. ¿Vale? Bueno, vas agarrando el pedestal, ¿no? Pero solito se mueve, ¿no? Entonces, ya cuando se surge la señal de wind shear, ahí sí hay que controlar, ¿no? Wind shear Data Computer obtiene datos de aire de régimen de ascenso. Hasta ahí.